Muy buen día tengan todos los seguidores de su canal Editronis. ¿Quién les habla? Edison Viveros. Continuando con la serie de videotutoriales del curso de electrónica básica, el día de hoy seguiremos con circuitos paralelos. Antes de nada voy a hacer un pequeño paréntesis respecto a este curso. Este curso es completamente gratuito. Voy a tratar de llegar hasta lo máximo que se pueda en electrónica, dando la explicación de todos los componentes, su uso, su testeo, sus montajes, todo lo que se pueda relacionado a esta hermosa rama de la electrónica. Obviamente habrán cursos posteriores que de pronto serán pagos, pero este curso, el cual lo estoy planteando desde cero, así seguirá gratuito y desde cero, con conceptos que cualquier persona que vea el video podrá entender, sin utilizar tecnicismos, ni palabras reservadas, ni algo que la persona no pueda entender. Miremos qué es un circuito paralelo. Un circuito paralelo básicamente está conformado por un circuito como el que observamos en la imagen. Por ejemplo, tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Qué significa paralelo? Paralelo es como cuando nosotros tenemos en nuestro hogar dos columnas, dos vigas que están una así y otra así. Eso físicamente significa paralelo, paralelo la una a la otra. En electrónica también simboliza lo mismo, pero entre el medio de los dos componentes no debe existir nada que interfiera en ello. Si por ejemplo yo colocara una resistencia en medio de las dos, estas dos resistencias físicamente estarían en paralelo, pero electrónicamente, que es lo que nos interesa a nosotros, no están en paralelo. Por tanto, este circuito que es aquí no es un paralelo, es un circuito mixto. Quitamos esta resistencia y ahí podemos observar que sí es un circuito paralelo. Paralelo, para identificarlo, en la parte superior tiene el mismo conductor o el mismo punto, y en la parte inferior tiene el mismo conductor. Como se pueden dar cuenta, la parte positiva se comparte tanto a esta resistencia como a esta, y la parte negativa se comparte a esta resistencia y a esta resistencia. Eso significa paralelo. Polaricemos nuestro circuito. Tenemos más, menos, más y menos. La ventaja de un circuito paralelo es la siguiente. La corriente sale de la fuente hasta ese punto. Ese punto es el punto donde llegan los demás componentes, en este caso los componentes que están en paralelo, y de ahí la corriente se reparte. Significa que cada componente consume una corriente determinada dependiendo de su resistividad. Entonces aquí tenemos la otra corriente y tenemos corriente I1, tenemos corriente I2 y tenemos la corriente total. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración con respecto a un comentario que hubo en otro video anterior, que alguien me decía que la corriente va de menos a más. Efectivamente, en una fuente la corriente, el flujo de electrones va de menos a más, pero en el circuito, dentro de un circuito resistivo como tal, la corriente va de más a menos. Miren, más da la vuelta y sube por menos y vuelve a subir. En estos videos no voy a tratar de utilizar palabras tan técnicas como por decir que para un lado van los electrones, que para un lado van los huecos. Esa teoría, esas se las dejo a ustedes. La idea de estos cursos es que sea lo más ameno posible y lo más fácil de entender y lo más comprensible, para que usted solamente con ver esto, mirar los ejercicios prácticos que se realicen en la protoboard, usted lo pueda hacer en su hogar. Con esta conclusión podemos determinar la primera norma de un circuito paralelo. La corriente se divide. El circuito paralelo es todo lo contrario al circuito en serie. En circuito en serie la corriente era la misma, acá la corriente se divide. Entonces la primera norma es que la I total se divide. O sea que I total es igual a I1 más la corriente I2. El voltaje que está aquí es el mismo voltaje que vemos aquí y es el mismo voltaje que vemos acá. Por tanto, el voltaje de la fuente es igual a V1, es igual a V2 y es igual a V enésimas resistencias que existan en ella. Para calcular
La resistencia total, ahí sí tenemos otra forma. En circuito serie simplemente era sumar las resistencias. En circuito paralelo tenemos dos ecuaciones que a la larga es de la principal sale la siguiente. La R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R enésimas resistencias. Esto es para varias resistencias. O si nosotros dejamos solamente dos, obtenemos que R1 por R2 dividido entre la suma de R1 más R2. Esta es una ecuación para ir resolviendo de dos resistencias en dos resistencias. Recordemos que todo circuito, como ya lo había mencionado, se resuelve del final hacia la fuente. La fuente es la que ve la resistencia total. En este momento, la fuente no entiende que tenemos dos resistencias. Puede tener 20 resistencias, como ya lo había mencionado, pero ella solamente ve una, que es la resistencia total. Entonces, para realizar un ejercicio, vamos a colocar unos valores, los cuales los haremos en un montaje práctico. Miremos un ejemplo en la parte práctica y en la vida real, pero primero vamos a hacer los cálculos respectivos. Aquí podemos observar nuestro circuito con el cual vamos a hacer tanto el análisis teórico como el análisis práctico. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, café, negro, naranja, dorado en su código de colores, y una resistencia 1K2, que ya había mencionado que K representa el punto, significaría de una resistencia de 1200 o café rojo. Con estas dos resistencias vamos a hacer el cálculo teórico. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular la resistencia total. Entonces la resistencia total es igual, vamos a multiplicar todo en ohmios. Acostúmbrese a hacer eso porque al final cuando multiplican todo en K a veces no saben si el resultado será ohmios o será kiloohmios o megaohmios. Entonces vamos a multiplicar todo en ohmios. Sería 10.000 ohmios por 1200 ohmios, paréntesis, sobre 10.000 ohmios más 1200 ohmios. Recuerde, primero hace la multiplicación, luego el resultado lo divide entre la suma. Eso nos da un valor de 1,07 kiloohmios o 1071 ohmios, que siempre sería la resistencia total. Hay un truquito para saber si el ejemplo que estamos desarrollando está bien. El paralelo de dos resistencias siempre tiende a ser igual a la más pequeña, o por lo menos aproximada a la más pequeña. Por tanto, si yo tengo una resistencia de 10K con una de 1200 kiloohmios, es lógico que va a tratar de ser más pequeña que la de 1200. Si tengo dos resistencias iguales, por lo común siempre da la mitad. Por ejemplo, tener dos resistencias de 10K va a dar resultado 5 kiloohmios. El primer punto acaba de quedar resuelto. El segundo punto es redibujar mi circuito. Tengo una fuente de 5 voltios, tengo una resistencia total de 1,07 kiloohmios y a este circuito le calcularemos la corriente total. La corriente total, según la ley de Ohm, es igual a V sobre R. Entonces tenemos 5 dividido entre 1071 ohmios. Voltios sobre ohmios, amperios. Hacemos la respectiva división y nos da 4,66 miliamperios o 0,0046 amperios. Este es el resultado que nos está dando. Voy a escribirlo en la parte superior porque no se alcanza a ver en la cámara. Y es igual a 4,66 miliamperios o I es igual a 0,0046 amperios. Esa es la I total expresada tanto en amperios como en miliamperios. La corriente total. Como sabemos que la corriente total es la suma de las corrientes, pero en este caso sabemos aquí el valor. ¿Cuántos voltios hay? El voltaje de la fuente. ¿Qué es lo que existe en paralelo, por ejemplo, en nuestro hogar? En nuestro hogar todo
todo, absolutamente todo es paralelo. El tomacorriente está en paralelo, los bombillos están en serie al apagador y esos están en paralelo a la línea principal, a la fase y al neutro en nuestra casa. Todo tomacorriente es un dispositivo de estos, es como decir una resistencia. Cada vez que conectamos algo, ese componente atrae, jala, come, consume corriente determinada dependiendo de la resistencia del componente eléctrico. Entonces, la corriente total es la que mide el contador en nuestra casa, afuera, en nuestro hogar, el dispositivo que contabiliza cuántos kilovatios por mes estamos consumiendo en nuestro hogar. Entonces lo que queremos ahora es la I1. La I1 es igual al mismo voltaje sobre R1, o sea, sería 5 dividido entre 10.000. Eso nos da 500 microamperios o 0.5 miliamperios. De igual manera sacamos I2, B sobre R2, 5 sobre 1200. Eso nos da 4,16 miliamperios. ¿Por qué tenemos que estar sacando estas escalas de miliamperios? La razón es muy sencilla. El multímetro no es capaz de medir 0.000046 amperios. Por tanto, tenemos que aproximarlo a los valores más pequeños que nuestro multímetro sí pueda medir en la escala que ellos tienen. Con esto resumimos lo que es un circuito paralelo. Entonces, primera norma, que la corriente se divide por cada componente. Y si hacemos la prueba, podemos concluir. Sume 4.6 más 0.5, aproximadamente tiene que ser 4.66. Miren, 4.6 más 0.5 se pasa un poquito, pero eso es debido a los decimales. Acá en la resistencia total hemos operado dos resistencias. Podemos operar 3, 4 resistencias y el proceso va a seguir siendo lo mismo. Lo importante siempre es ir dibujando los equivalentes. Miremos ahora de forma práctica cómo se desarrolla, cómo se prueba y cómo podemos comprobar este circuito. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos teóricamente. Lo primero que hicimos fue calcular la resistencia total, que es igual a 1071 ohmios o 1 kilo ohmio. Luego sacamos la I total con la resistencia total, que es igual a 4,66 miliamperios. La I1, que es igual a 0.5 miliamperios, y en la I2, en el tablero me faltó colocarle el 1, es igual a 4,16 miliamperios. Comprobemos estos valores, pero antes de nada debemos ubicar los valores resistivos mencionados. Aquí tengo la resistencia de 10 kilo ohmios y aquí tengo la resistencia de 1200. Entonces colocamos de primero, colocamos un cablecito en la parte superior, en la misma columna, como lo vemos ahí. De igual manera lo vamos a realizar en la parte inferior. Cuando ya se van acostumbrando, ya aprenden a trabajar muy bien lo que es la protoboard y ustedes ya hacen otros montajes de maneras diferentes. Entonces aquí tenemos la resistencia de 1200. Y ahora vamos a compartir lo que es la tierra. Conectamos a la parte inferior, que esa sería mi negativo, y compartimos en la parte superior a la línea roja, que esa es mi positivo. Si su protoboard no tiene línea azul o roja, no hay ningún problema, usted puede usarla cualquiera, tanto arriba como abajo. Miren cómo quedó el montaje. Y necesitamos dos pequeños cablecitos con los cuales vamos a hacer la respectiva conexión con el caimán. Entonces sacamos un cablecito y este será nuestro negativo. Conectamos nuestro multímetro. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a la escala. Según nuestros cálculos dice que debe dar 1071 ohmios o 1 kilo ohmio. Entonces nos vamos a 2K y vamos a revisar extremo a extremo nuestra resistencia total.
Si yo hago esta medición, aquí no es que vaya a medir 10 kiloohmios. Mire, ahí está, 1067 kiloohmios. Si coloco las puntas aquí, 1067 kiloohmios. La mayoría de los errores que siempre los alumnos cometen es hacer la medición dentro de la protoboard. Siempre dicen, profe, es que está dando, el resultado está mal. No, no es que esté dando mal. Lo que pasa es que el resultado es un equivalente, o sea, la resistencia total. Si usted quiere medir la resistencia de forma individual para saber si es de 10 kiloohmios, desconectamos un pin y ahora sí la podemos medir. Entonces subimos acá la escala a 20K y ahí sí nos da 9.8 kiloohmios. Y de igual manera, como la otra está desconectada, tiene que darnos 1200, 1019. Entonces conectamos nuevamente. Vamos a acercarlo ahí. Y ahí podemos observar la resistencia total. 106. Bajémosle un poquito. 1067 kiloohmios. Vamos a comprobar el voltaje de la fuente. Entonces lo pasamos a una escala de 20. ¿Por qué en 20? Porque yo sé que la fuente no tiene mucho voltaje. 4,98 voltios, que es el voltaje perfecto para el funcionamiento de mi circuito. Entonces alimentamos el circuito, un caimán en la parte superior y un caimancito en la parte inferior. Con esto ya tenemos alimentado nuestro circuito. Vamos a comprobar la primera norma que dice que el voltaje de la fuente es el mismo voltaje en cada uno de los componentes. Entonces revisamos el primer resistencia, 497, tengo los puntos al revés, por eso nos dio negativo. Vamos con la otra, 4,90, está oscilando 491, ¿sí? Volvemos acá. 487, 491. Eso se debe a la fluctuación de la fuente. Lo segundo que vamos a mirar es la corriente total. La corriente total, entonces cambiamos la punta de nuestro multímetro. Lo colocamos en la escala de corriente. Vamos a colocarlo ahí en la escala de 200 mili. Y desconectamos cualquiera de los dos caimanes. Lo ideal siempre es desconectar el caimán positivo. Entonces desconectamos el caimán positivo. Claro está que lo puedo hacer con el negativo también. De donde desconecté, pongo la otra punta. Ahí está, 4.5 miliamperios. Y según nuestros cálculos es 4,66 miliamperios. Vamos por la siguiente resistencia que es de 10K, 0.5. Entonces cerramos el caimán. Simplemente por comprobarlo lo voy a hacer por la parte de abajo. Desconecto y hago la medición en cualquiera de las dos puntas. Miren, ahí está, 4.5 miliamperios. Esa era la corriente total. No importa si se lo hace por arriba o por abajo, la corriente siempre va a dar lo mismo. Para medir la corriente de esta resistencia, desconectamos ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Levantamos un pin de la resistencia. Y como este cable es el mismo que se conecta arriba y es el mismo que se conecta acá, voy a conectar aquí y donde conecte mido. Como pueden ver, 0.5 miliamperios. Voy a bajar un poquito más la escala. Ahí está. 0.49 miliamperios o 500 microamperios. La otra nos debe dar, la otra corriente debe dar 4.16 miliamperios. Entonces vamos a comprobar. Cerramos la resistencia. La volvemos a conectar. Desconectamos. Esta vez la voy a desconectar por abajo. La abro, como lo pueden observar ahí. Y hago la respectiva medición. Estaba conectada aquí. Este cable es el mismo. Entonces voy a apuntarlo aquí y aquí. Ahí está 3.9 aproximadamente. Y nuestro cálculo era 4.16. Estas variaciones ustedes ya saben que se debe a la tolerancia. Las resistencias en la vida real no son iguales, no son exactas a las que nosotros estamos midiendo por código de colores.
Como se pueden dar cuenta, es una forma muy sencilla de comprobar circuitos resistivos paralelos. Siempre que usted vaya a conectar o a medir circuitos paralelos, debe desconectar uno de los pines. Si yo voy a medir corriente, entonces yo desconecto la punta y mido de aquí a aquí. Ahí mido R2. Cierro el circuito, voy a medir R1, desconecto y mido de donde desconecté, de aquí a aquí. Si voy a medir corriente total, entonces desconecto el caimán principal, conecto un caimán aquí y donde desconecté, ahí es donde debo medir. Y para resistencia total no necesito tener conectada ninguna fuente, simplemente puedo medir en los extremos donde estaba alimentado, aquí o aquí, y con eso podemos medir la resistencia total. Espero que este pequeño tutorial haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.